La carta de Santiago fue escrita por el hermano de Jesús y anciano principal de la iglesia en Jerusalén. A diferencia de las cartas de Pablo, no está dirigido a una congregación en particular, sino a los judíos dispersos como consecuencia de la persecución. Es una carta con poca doctrina, pero llena de imperativos y con muchas de sus enseñanzas relacionadas con el Sermón del Monte y el libro de Proverbios. El mensaje de Santiago es un desafío para ser perfectos e íntegros. Teniendo en cuenta esto, en los capítulos del 2 al 5, Santiago nos presenta distintas breves enseñanzas que nos llevan a una devoción completa a Jesús. Por ejemplo, nos enseña acerca de nuestras palabras, cómo podemos lastimar a otros con la misma boca con la que alabamos a Dios, cómo juzgamos y cómo tendemos a distorsionar la verdad. Nos enseña el peligro de tener un corazón dividido entre el mundo y Dios y la importancia de humillarnos delante de Él. Nos desafía a vivir con paciencia, esperando la venida del Señor y a afirmar nuestros corazones en esta promesa. Y también a vivir una vida de oración y de fe en comunión con nuestros hermanos. El versículo 22 del primer capítulo dice: No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Somos salvos por fe en el sacrificio de Jesús por nuestros pecados, pero la fe genuina produce inevitablemente buenas obras. Sin importar la situación que nos toque atravesar, debemos recordar que en Cristo somos nuevas criaturas, y eso es algo que podemos y debemos demostrar por medio de nuestras acciones. Bueno, en el momento de la reunión nos toca ahora lo que sería la ofrenda, ¿no? Entonces, quería contarles un poquito qué es la ofrenda. La ofrenda primero es voluntaria, nadie obliga a nadie, ni Dios nos reclama nada, ¿no? Es un momento en el cual cada uno de nosotros puede adorar a Dios, agradecerle, glorificarle, y principalmente es una forma de agradecer a Dios por la provisión que nos da a cada uno de nosotros según su voluntad, ¿no? Entonces, para compartir este momento de la ofrenda, quería leer un texto de la Biblia que habla sobre la ofrenda, sobre nuestra actitud al ofrendar. Y el texto se encuentra en 2 Corintios 9, del 6 al 15, y dice así: Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras: comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes. Luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrarán que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a las desbordantes gracias que Dios les ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no se puede escribir con palabras. Acá Dios nos dice claramente que ama a el que da con alegría, al que da en forma desinteresada. Y lo más importante es la actitud de nuestro corazón, no la cantidad, sino cómo es nuestro corazón al momento de ofrendar. Así que cuando hagamos nuestras ofrendas, ya sea a nivel económico o a nivel de tiempo o a nivel de alguna otra cosa, hagámoslas con un corazón entregado al Señor. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda
Que esta sea nuestra actitud siempre al ofrendar, que sea de corazón para el Señor. Y no quiero dejar de pasar esta oportunidad para agradecerles a cada uno de ustedes las ofrendas que hacen llegar, ya sea cuando las acercan o cuando las envían de alguna otra forma. Lo importante es que gracias a las ofrendas de ustedes podemos seguir cumpliendo nuestras obligaciones como iglesia sin dejar de abastecer todo lo necesario. Desde ya muchísimas gracias y gracias a Dios porque le da los medios a ustedes. Que Dios los recompense y bendiga muchísimo a ustedes. Dios los bendiga. Hola, muy buenos días hermanos. Este es el momento de la oración y me gustaría comenzar con una porción de la palabra de Dios que se encuentra en Santiago 1, 2 al 3 y dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Encontré también una pequeña reflexión que me gustaría compartir con ustedes, que se llama La oración en medio de las pruebas. Y dice así: ¿Cómo en momentos de dolor, incertidumbre, aflicción, usamos la oración como medio creado por Dios para acercarnos a Él aún en momentos de desánimo, agobio, cansancio o preocupación? La mayoría de nosotros tendemos a querer salir de las pruebas. Buscamos soluciones propias y nos preguntamos: ¿cómo soluciono esta situación difícil de mi vida? ¿Qué hago para dejar de pensar, para poder dormir, para calmar mi dolor? ¿Cómo hago para calmar mi alma afligida? Muchas veces buscamos vehículos de distracción que nos ayuden a olvidar lo que estamos pasando. Pero ¿en dónde o en quién nos refugiamos? ¿En nosotros mismos, en el placer, el dinero, la educación, la salud, la familia o amigos? Todos pasamos por momentos en los que decimos: ya no puedo con esto. Pero ¿cómo respondemos a esta situación? ¿Dónde está puesta mi fe, mi confianza y mi esperanza? Las pruebas vienen a destruir las fuentes de confianza, gozo, seguridad que hemos construido aparte de Cristo. La oración no cambia el plan de Dios. Él es el quien gobierna en medio de la prueba y tiene el control absoluto de cada situación. La oración lo que hace es alinear nuestro corazón a la voluntad de Dios. Es el vehículo para entender su misericordia y crear dependencia absoluta de Él. Dios es sabio, soberano y suficiente. La oración es una negación a la dependencia de nosotros mismos. ¿Y qué mayor ejemplo que el que encontramos en Mateo 26:37, ¿sí? Donde Jesús se encontraba en el Getsemaní y se encontraba en un momento de sumo dolor. En el versículo 38 Él dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y venid conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y orando dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día, por todas las circunstancias que nos toca atravesar. Te pido que podamos aprender de ellas, que podamos aprender dependencia, que podamos confiar en tu soberanía, en tu misericordia, que podemos esperar en tus tiempos. Ayúdanos a ser pacientes. Te pido que nos des fuerza, que a cada hermano que esté pasando por dolor, aflicción o cualquier prueba, Señor, te pido que le des lo que está necesitando para poder superarlo, Señor. Te pido que nos estés cuidando, guardando y bendiciendo en el resto de la reunión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy estimados hermanos, Dios les bendiga ricamente. Es un enorme privilegio compartir con ustedes en este momento la reflexión de la palabra del Señor. Me acuerdo que justamente en esta etapa del año, en el transcurso del año pasado, estuve con ustedes compartiendo la predicación y esa fue, si no me equivoco, la última reunión presencial que hemos tenido durante el año pasado. Luego vino la pandemia y el aislamiento y se terminaron las posibilidades de reunirnos en forma presencial y tuvimos que acomodarnos a una nueva realidad y llevar adelante la tarea que el Señor nos ha encomendado de una manera diferente. Pero aquí estamos nuevamente
compartiendo la palabra del Señor, y con gratitud en el corazón les saludo fraternalmente, deseando que el Señor les bendiga y les acompañe, y que ahora al abrir la palabra del Señor nos guíe, nos ilumine para poder entenderla y aplicarla a nuestra vida de acuerdo a sus planes, de acuerdo a sus propósitos. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Santiago capítulo 1, versículo 2 en adelante. Vamos a dar lectura hasta el versículo 7. Y dice así la palabra del Señor: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Hasta aquí la palabra del Señor. Un hermoso pasaje de las Escrituras que nos recuerda nuestra situación como seres humanos, que pasamos por esta vida atravesando diferentes circunstancias, algunas buenas, otras no tan buenas, pero de la mano del Señor transitamos nuestro peregrinaje en esta tierra. En esta ocasión quiero reflexionar con ustedes acerca de la realidad de la prueba como parte de la vida. Y quisiera que podamos focalizar nuestra atención en dos aspectos, en el aspecto natural y en el aspecto espiritual. Desde la perspectiva natural es claro que las pruebas forman parte de la vida. Hay días buenos y hay días malos. Hay días con sol y hay días nublados. Situaciones de celebración, situaciones de pruebas, de dificultades, de tristeza, logros, metas alcanzadas y también tragedias, accidentes inesperados. Es que la vida es eso, como se dice vulgarmente, un poco y un poco de cal, un poco de arena. Cosas buenas y cosas no tan buenas, cosas agradables y no tan agradables. De modo que es natural que tengamos que pasar por situaciones difíciles. Todos pasan por situaciones difíciles, algunos más que otros, pero todos transitamos por ese mismo camino. Simplemente la realidad de la vida nos confronta y nos lleva por diferentes caminos. Entonces, en términos generales, podemos decir que las pruebas simplemente forman parte de la vida cotidiana del ser humano y también nos afectan a nosotros como cristianos. No estamos exentos de ella, simplemente llegan y llegan sin aviso, de manera inesperada. Lo cierto es que nos golpean, sacuden nuestra estructura, nuestras bases, nuestros fundamentos y ponen en vilo nuestra fe. Y esto es algo que nos pasa a todos en general, cristianos y no cristianos. Frente a las pruebas, a las situaciones difíciles, nuestras certezas colapsan. Y muchas veces no tenemos de dónde agarrarnos. Y esa es la diferencia entre el cristiano y el no cristiano, entre aquel que es hijo de Dios y no lo es hijo de Dios, entre aquel que tiene comunión con Dios y aquel que no tiene comunión con Dios. Nosotros tenemos de dónde agarrarnos en esos momentos difíciles. El escritor de la Epístola a los Hebreos se refiere a esas situaciones diciendo: en medio de las turbulencias de la vida tenemos un firme ancla donde podemos agarrarnos, a donde podemos aferrar nuestras vidas. Ese ancla es Dios y podemos aferrarnos con fe a Él, sabiendo que allí estaremos seguros. Suceda lo que suceda a nuestro alrededor, Él estará en control de las situaciones y nada escapará de sus manos. Eso es lo que la Biblia enseña y esa es nuestra confianza con respecto a la palabra del Señor. Dios está con nosotros y eso marca la diferencia. Tenemos donde agarrarnos en los momentos difíciles. Pero ay de aquel que no tiene a Dios en su vida. Ay de aquel que aún teniendo a Dios en su vida se ha alejado y está solo. Y en los momentos difíciles de valles, de sombra, de muerte, no puede encontrar un refugio seguro.
No tiene nada de dónde agarrarse. Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos a Dios. Él está con nosotros y nos acompaña por las diferentes circunstancias de la vida, las buenas y las no tan buenas. Esta es la realidad natural que todos tenemos que enfrentar a diario como parte de nuestra experiencia como cristianos, como hijos de Dios, pero también como seres humanos. Jesús se refirió a esto diciéndoles a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que nuestra confianza como hijos de Dios y como seguidores de Cristo debe estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Si Él venció, nosotros también venceremos, porque contamos con su respaldo, con su presencia, con su bendición. No importa las situaciones que atravieses, no importa las circunstancias o las tormentas feroces que tengas que atravesar, Dios está con vos en los momentos difíciles, si confías en Él y descansas en Él. Ahora es interesante analizar esta realidad natural. Las pruebas tienen diferentes intensidades. Algunas nos golpean indirectamente cuando suceden cosas a nuestro alrededor, a personas o situaciones cercanas a nosotros y nos afectan. Pero hay otras pruebas que tienen que ver con el impacto directo sobre nuestras vidas y su incidencia es mayor. Recordamos la historia de Job como un hombre justo, temeroso de Dios, que caminaba en los senderos del Señor. Y de pronto Dios mismo permitió que él fuera probado, que su fe fuera puesta a prueba. Lo que Job iba a vivir en esos momentos iba a ser terrible para su vida. La realidad que estaba por enfrentar lo iba a cambiar todo, lo iba a modificar todo, lo iba a afectar para siempre. Y es que no se trataban de cuestiones simples y transitorias solamente, sino de diferentes circunstancias que golpearían como martillos sobre su vida, poniendo en vilo su fe y su confianza en Dios. Y en este caso podemos ver que Job tiene que enfrentar no una prueba, sino diversas pruebas, pero a la vez cada prueba tenía una intensidad diferente. Quiero animarles a leer el primer capítulo y el segundo capítulo de Job desde esta perspectiva, y es interesante. Las pruebas llegan una tras otra, ni bien se acomoda frente a una realidad, a una situación, ni bien llega a digerir una noticia que ya viene otra y otra y otra más. Lo sacuden una vez y otra vez hasta el quebranto, hasta rasgar sus vestiduras frente a la presencia del Señor. La situación que tiene que experimentar es trágica, es tremenda, indeseable para cualquier ser humano. El Señor se refiere a esta situación cuando habla a sus discípulos y les dice que el diablo ha pedido delante del Padre para zarandearlos como a trigo. La figura que se utiliza aquí es la figura de la zaranda que sacude y limpia y purifica. Es fácil reflexionar desde afuera sobre estos conceptos bíblicos, pero es difícil estar en medio de la prueba. Es difícil enfrentar aquellas situaciones que confrontan nuestra realidad y ponen en vilo nuestras certezas. Aquellas situaciones que nos golpean y nos sacuden aún en lo más profundo de nuestro ser. En aquellas circunstancias en que no queda nada, lo único que queda es ese ancla, esa posibilidad de aferrarnos a Dios con todas nuestras fuerzas y descansar en Él. Esta es la realidad natural de todo ser humano y nos incluye a nosotros como cristianos. Pero hay otra realidad y es la realidad espiritual. ¿Qué es lo que sucede mientras pasamos por situaciones difíciles? ¿Qué implicancias tienen las pruebas para nosotros como cristianos, como hijos de Dios? Bueno, en primer lugar debemos notar que en el momento difícil, en el momento de la prueba, el enemigo está atento. El diablo está buscando la ocasión para hacernos tropezar y caer, para hacernos abandonar nuestra fe, alejarnos de Dios y también del pueblo de Dios. Su intención con Job era demostrar que no de balde servía Job a Dios.
que había una motivación humana detrás de todo esto. Pero su objetivo final era llevar a Job a una situación donde él llegara a blasfemar contra Dios mismo en su misma presencia. Por eso Jesús dice: el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Él es el enemigo de nuestras almas, dice la Biblia, y buscará la ocasión, la oportunidad para destruir nuestras vidas. Sus estrategias, sus artimañas incluyen los momentos difíciles como momentos oportunos. Es que cuando pasamos por situaciones difíciles, las tentaciones aparecen como sombras siniestras, ofreciéndonos alternativas fáciles para evitar la prueba. A Jesús le decían: bájate de la cruz. Y argumentaban diciendo: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Como diciendo: y creeremos en ti. Pedro dice: tal cosa no te acontezca. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Me eres de tropiezo. No pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas terrenales, en las cosas humanas. De modo que el diablo susurrará a nuestros oídos estrategias para evitar la prueba, tomar atajos en el camino. Y muchos de nosotros seríamos propensos para tomar esos atajos. La mayoría de los cristianos prefiere evitar las situaciones difíciles, las pruebas, el sufrimiento. Ni siquiera está dispuesto a abandonar su comodidad. Ni siquiera está dispuesto a ofrecerse para salir al encuentro de aquellos que no conocen a Cristo por miedo a pasar vergüenza en una situación difícil. Y quiero decirte, esto va en contra de lo que la Biblia enseña con respecto a nosotros como cristianos. Dios está con nosotros y Él nos capacita y Él nos fortalece y Él nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. No importa la situación que pasemos, si nuestra mirada está puesta en el Señor, podemos caminar tranquilos. Podemos dar pasos seguros en la vida. Podemos atravesar por situaciones difíciles confiados en que en Él somos más que vencedores. Pero no podemos ignorar las maquinaciones de nuestro enemigo, las artimañas, los artilugios que Él utiliza para tratar de desviar nuestro enfoque, nuestra mirada, nuestro rumbo en esta vida y con respecto a Dios y con respecto a la eternidad y con respecto a aquellos que nos rodean y que necesitan de Dios. Así que, querido hermano, querida hermana, cuando pasamos por situaciones difíciles nos encontramos también con tentaciones y propuestas fáciles o atractivas con respecto a la posibilidad de tomar un atajo y evitar la prueba, la situación difícil, el sufrimiento, el dolor. Pero sabemos que el secreto no está allí, sino en la posibilidad de enfrentar las pruebas tomado de la mano del Señor y perseverar en el camino. Lo segundo que quisiera que veamos en esta ocasión tiene que ver con las perspectivas que tenemos o adoptamos frente a las pruebas. Y hay dos posibilidades. La mayoría de los cristianos adopta una perspectiva negativa desde una mirada humana, terrenal, considerando que las pruebas son cuestiones innecesarias y hasta perjudiciales para nosotros y para nuestra fe, como algo malo, horrible, nocivo y perjudicial que nos afecta negativamente. Y nos cuesta entender que las pruebas forman parte del plan de Dios para nuestras vidas. Y esta perspectiva es justamente la que adoptaron los amigos de Job en aquel contexto particular. Algo habrás hecho, analizar tu corazón, confesar delante de Dios. Su esposa llega a decir prácticamente lo mismo, porque entienden que las pruebas son consecuencias de decisiones malas o de pecados. Dentro de esta perspectiva negativa, la reacción normal es: ufa, ¿por qué a mí? Manifestando cierto hartazgo o fastidio y hasta llegando a cuestionar por qué Dios ha permitido que pase por pruebas o por estas pruebas tan difíciles. Este es el enfoque más común frente a las pruebas y representa a la gran mayoría de cristianos. Tal vez la referencia de cristianos carnales tenga que ver con este enfoque, con esta mirada que se tienen de las pruebas. Y la otra perspectiva con respecto a las pruebas es más positiva.
como algo necesario en la vida, algo que Dios permite para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo con mira a la madurez espiritual. Es que las pruebas terminan fortaleciendo nuestra fe, fortaleciendo nuestras bases, fortaleciendo nuestro enfoque y motivándonos a seguir adelante, cumpliendo con la misión, con los planes y los propósitos de Dios para nuestras vidas. En otras palabras, cuando enfrentamos las pruebas tomado de la mano del Señor, nuestra fe se fortalece y nuestra confianza en Dios se acrecienta. El panorama se aclara y la perspectiva es diferente. Es que estamos creciendo en la voluntad de Dios. En este caso, la reacción del cristiano es de gozo. Entiende que vale la pena pasar por los sufrimientos, por la angustia, por los momentos difíciles en esta vida. Que vale la pena atravesar ese valle, ese desierto, porque del otro lado está la recompensa. Del otro lado veremos el fruto de la aflicción. Del otro lado experimentaremos la gracia y la bendición de una manera especial y diferente. Por eso Job llega a decir: antes de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No es el mismo Job que encontramos al principio del libro, aquel que pasó por todas estas pruebas y estas dificultades. El saldo que ha dejado todo este peregrinaje resulta positivo. Y la bendición de Dios resultó mayor para su vida, pero él tuvo que perseverar, él tuvo que mantenerse firme, él tuvo que ser dócil en las manos de Dios y buscar su rostro y su presencia, y luchar a veces consigo mismo, con sus pensamientos y con las circunstancias que el entorno le ofrecía. No fue fácil atravesar por esa situación, pero al final puede decir que valió la pena. Al final su corazón se alegra, se regocija en la presencia del Señor. De modo que aquellos que desarrollan una perspectiva positiva frente a las pruebas como algo necesario para el crecimiento espiritual, para el fortalecimiento de la fe, se aferran de la mano del Señor y avanzan confiados, sabiendo que Dios tiene el control y que nada se escapa de sus manos. Y volviendo a Santiago, el pasaje bíblico dice: tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Aquí el énfasis está puesto en el término sumo, como algo grande, que hace referencia a mucho, algo pleno, completo, total. Desarrollen una actitud de gozo pleno, completo, frente a las pruebas. Entiendan que si Dios permite que sean probados, es para su bien, es para su crecimiento, para su edificación. Así que, querido hermano, querida hermana, sentite dichoso, bendecido de Dios cuando tengas que pasar por diferentes pruebas. Dale gracias a Dios porque aún pasando por circunstancias difíciles tenés de dónde agarrarte. Y no estás solo, Dios está con vos y hay un pueblo, hay una familia de la fe que te acompaña. Hay otros que también pasan por situaciones difíciles. Las pruebas pueden ser diversas, una tras otra y con diferentes intensidades. Pero Dios está en control y la salida ya está abierta, está asegurada. Dale gracias a Dios por esa confianza y esa bendición especial que tenemos en nuestro Señor. Y el pasaje de Santiago va un poco más allá todavía y plantea la necesidad de tener sabiduría para entender estas situaciones, para entender que detrás de las pruebas, de las circunstancias difíciles, hay un plan y hay un propósito de Dios. Y si nos cuesta entender esto, el consejo bíblico es que nosotros pidamos sabiduría a Dios. Así como lo hizo Salomón en la antigüedad, nosotros hoy podamos pedir sabiduría a Dios. Y es llamativo que en la mayoría de las oraciones cristianas, la tendencia es pedir por otras cosas vinculadas a la vida y no tanto por sabiduría. Pero cuando estudiamos la Biblia y vemos historias como la de Salomón podía pedir otras cosas, muchas otras cosas que Dios estaba dispuesto a darle, y él prefirió la sabiduría de Dios por encima de todas las cosas. Y Dios no solo le dio sabiduría, sino que le añadió todas las cosas conforme a su voluntad. Se glorificó en su vida. Así que si evaluamos en nuestro corazón que nos cuesta comprender esta realidad, pidamos sabiduría al Señor.
Pero pidamos con fe, sabiendo que Dios nos va a dar, sabiendo que Dios quiere que seamos sabios para salvación, para edificación de la fe, para bendición del pueblo de Dios. Pidamos con plena certidumbre de fe, sabiendo que Dios nos va a proveer lo necesario. Y entonces esa sabiduría de Dios, esa sabiduría que desciende de lo alto, como dice Santiago, Dios, fuente de toda sabiduría para nosotros, nos va a ayudar a entender que detrás de las pruebas hay un resultado que se busca y es la paciencia. Entiéndase aquí la palabra paciencia también como la referencia de perseverancia. La posibilidad de perseverar pacientemente en nuestra fe, confiando que Dios está con nosotros y nos sostiene. La posibilidad de seguir adelante contra viento y marea, aferrados a Dios, sabiendo que con Dios todo es posible. Esa sabiduría de Dios nos ayudará a entender que todo aquí en esta tierra es temporal, es pasajero, es transitorio y pasa rápido. Y que nuestro destino no está en este mundo, sino en la eternidad con Dios. De modo que en esta tierra estamos de paso como peregrinos y extranjeros y nos proyectamos a la patria celestial. Todo esto formará parte del pasado muy pronto y disfrutaremos en las glorias eternas con nuestro Señor. Mi deseo y oración a Dios es que el Señor les bendiga ricamente, que puedan crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Dios, que puedan desarrollar sabiduría espiritual, sabiduría de Dios, sabiduría de lo alto, y que esto sea visible, sea palpable, tal como enseña Santiago. Esa sabiduría de Dios se va a ver reflejada en nuestra fe, en nuestras obras, en nuestro hablar, en nuestras relaciones interpersonales y en nuestra conducta, en nuestro estilo de vida. Esa sabiduría de Dios será evidente en cada uno de nosotros si lo buscamos, si le pedimos con fe. Y los demás podrán ver algo diferente, algo que no lo tienen, y también lo querrán. Quiero invitarte a orar en este momento, a inclinar tu rostro allí donde estás. Y si estás pasando por una situación difícil, seguí el consejo del apóstol Pedro cuando dice que en aquellas situaciones encomienden sus almas al fiel Creador, el cual tiene cuidado de nosotros, y hagan el bien. Y si te cuesta entender algunas situaciones que suceden en tu vida o en tu entorno, pedí sabiduría a Dios, discernimiento espiritual, y Dios va a orar de esa manera y se va a manifestar en tu vida, en tus situaciones particulares. Te invito a orar allí en tu corazón, en la presencia del Señor. Y para finalizar, quisiera cerrar con una palabra de oración. Oramos. Amado Dios, te damos gracias por este hermoso día que tú nos has regalado. La posibilidad de meditar juntos en tu palabra, deleitarnos en ella, aprender de ella, considerar, Señor, todo lo que tú quieres enseñarnos a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo fije tu palabra en nuestras vidas y nos ayude a vivir de acuerdo a tus planes y de acuerdo a tus propósitos. Gracias porque todo tiene sentido, aún las cosas feas o malas que nos acontecen desde nuestra perspectiva. Gracias, Señor, porque todo es para nuestro bien, como enseña tu palabra. Todo ayuda bien si es que te amamos y caminamos contigo. Gracias, Señor, porque las pruebas nos fortalecen, nos afianzan en la fe y nos ayudan a seguir caminando tomados de tu mano. Gracias porque te tenemos a ti, Señor, y podemos aferrarnos a ti con toda nuestra fe, con todas nuestras fuerzas. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias por todo. Amén. Queridos hermanos, hermanas, sigan avanzando en la fe. Hay luchas, hay pruebas, hay dificultades en el camino, pero Dios está con nosotros y con Él somos más que vencedores. Con Él la vida tiene sentido y vale la pena ser vivida. Muy bien, damos gracias a Dios nuevamente en esta mañana porque nos ha hablado. Gracias, Pedro, por el mensaje. Gracias porque
La palabra de Dios ha sido clara en esta mañana y nos ha recordado por qué están las pruebas en la vida justamente del cristiano. Esas pruebas que a veces nos preguntamos y decimos por qué tenemos que pasar por las mismas. Sabemos que las mismas son necesarias para poder avanzar en nuestra vida cristiana. Justamente están puestas por Dios y tienen un propósito que es el de hacernos crecer en nuestra vida cristiana y para poder avanzar y servir para el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Gracias nuevamente, Pedro. Y antes de finalizar, recordarles que el próximo domingo vamos a estar recordando a través de los símbolos justamente del pan y el vino, el sacrificio hecho por amor por cada uno de nosotros en la cruz, y vamos a estar recordando también su resurrección en esta semana de Pascua. Así que les dejamos el aviso para que puedan compartir con nosotros también el próximo fin de semana de esta reunión especial. Así que les invito a orar y nos vamos a estar despidiendo. Amante Dios y Padre, gracias te damos por este tiempo especial, gracias te damos por esta posibilidad que nos das de estar reunidos a través de la web, Señor, en forma online. Gracias te damos porque hemos escuchado de tu palabra y la importancia de las pruebas en esta mañana. Señor, gracias te damos por este tiempo en el cual sabemos que nos has hablado, Padre. Dejamos en este tiempo especial, Señor, todo en tus manos, Señor, sabiendo que tu bendición está sobre nosotros. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengan una muy buena semana. Comienza la última semana. La utilería y los actores del drama del viernes están esperando. Hay clavos de 6 pulgadas. Un madero de cruz está recostado en un rincón. Ramas de espinos están enrolladas alrededor de un enrejado, esperando una señal de un soldado. Los actores se acercan al escenario. Pilato está preocupado por la cantidad de peregrinos para la Pascua. Anás y Caifás vigilan sin cesar a un impredecible nazareno. Judas mira a su señor con ojos furtivos. Un centurión está disponible, esperando las próximas crucifixiones. Los actores y la utilería, solo que no es una obra teatral, sino un plan divino. Un plan que comenzó antes de que Adán sintiera el aliento del cielo, y ahora el cielo espera y observa. Todos los ojos están fijos en una figura, el Nazareno. Vestido con ropas comunes, extraordinariamente concentrado, dejando a sus espaldas Jericó y acercándose a Jerusalén. No conversa, no se detiene, está de viaje, su último viaje. Incluso los ángeles guardan silencio. Saben que esta no es una caminata como otras. Saben que esta no es una semana como otras. Porque esta semana se abrirá la puerta de la eternidad.